Padre misericordioso, te agradecemos por habernos salvado y darnos mucha gracia sin cesar. Somos muy débiles. Sin tu gracia no podemos vivir. Danos tu mucha fuerza y gracia para que podamos lograr la victoria guardando nuestra fe hasta el fin. Bendice a todos los hermanos, hazles crecer más y más con tu gracia y tu palabra. Hoy también anhelamos mucho recibir tu gracia y aprender tu palabra. Por eso estamos presentes ante ti. Sana a los hermanos enfermos para que sigan haciendo bien la vida cristiana. Levanta nuestra fe y nuestra iglesia y también la iglesia de Puerto Viejo con tu gran poder. Queremos ser fieles y predicar fuertemente. Salva a muchas personas a través de nosotros, utilizándonos preciosamente. Hoy también enséñanos tu palabra preciosa, así como el Señor enseñaba la palabra de Dios a sus discípulos. Haznos entender muy bien tu palabra. Solamente confiamos en ti, Señor. Salva a toda nuestra familia que todavía no ha sido salva. Solamente confiamos en ti, Señor. Agradeciéndote, en el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Busquemos Mateo 16. Mateo 16, 27. Mateo capítulo 16, el versículo 27 al capítulo 17, el versículo 8. Les leo desde capítulo 16, el versículo 27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió,
Y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Un día Jesús llevó a Pedro, a Juan y Jacobo a un monte alto y se transformó. Su rostro estaba resplandeciente como sol, como el sol. Y de repente el profeta Elías y Moisés aparecieron y estaban conversando con Jesucristo. Y además, desde la nube hubo una voz: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Era la voz de Dios Padre. Los discípulos tenían mucho miedo, de verdad. ¿Cuánto miedo habrían tenido? A través de este asunto, Jesús mostró sobre su venida en el reino. De esta forma, Jesús vendrá gloriosamente. Primero, a llevarnos a nosotros, que somos salvos. Segundo, a juzgar el mundo, de verdad. Es el modelo y la sombra de la venida del Señor Jesucristo. De esta forma vendrá gloriosamente otra vez. Con este asunto vamos a tomar unas lecciones. Mateo 16, 27. Mateo 16, el versículo 27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Imagínense, Jesús vino a este mundo hace 2000 años, ¿cierto? ¿Por qué vino? Vino a salvarnos a nosotros, a quitar nuestros pecados, ¿cierto? El Señor vendrá otra vez. Esta vez, ¿por qué? ¿Por qué viene? Para llevar a los salvos. ¿Cuándo? ¿Cuándo viene? Antes de los 7 años de tribulación. ¿De verdad? El Señor pronto vendrá. Entonces los salvos serán arrebatados. Al mismo tiempo empezará los 7 años de tribulación. Solamente a este mundo le quedarán los 7 años. Durante 7 años los no salvos sufrirán mucho por las plagas de Dios, recibiendo el juicio y castigo de Dios. Y al final, este mundo se terminará con la guerra nuclear, con el juicio de fuego de Dios. Jesucristo nos arrebatará y nos transformará como su cuerpo glorioso. Y además, Jesús otra vez vendrá o no. Otra vez vendrá o no. Otra vez vendrá. Entonces Jesús vendrá 2 veces más luego, si es verdad. Entonces, ¿por qué viene? Después de arrebatarnos, ¿por qué viene otra vez? Para juzgar el mundo. Y al anticristo. Veamos. Hebreos, aquí marquemos, pongamos la cinta. Hebreos capítulo 9.
28. Hebreos capítulo 9, el versículo 28. Hebreos 9, 28. Les leo. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Aquí mire, así también Cristo fue ofrecido una sola vez. Significa que Jesús murió una sola vez en la cruz para salvarnos a nosotros y quitar nuestros pecados. En la parte de la mitad, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. De verdad, estamos esperándolo y su venida, ¿sí o no? Esta vez Él vendrá sin relación con el pecado para llevar a los salvos, ¿sí o no? Jesús viene pronto para arrebatar a los salvos. Y al mismo tiempo empezará los 7 años de tribulación, ¿cierto? Después de pasar 7 años, la mayoría de la gente morirá, ya pasando los 7 años de sufrimiento. Y cuando sea el fin de los 7 años de tribulación, el Señor vendrá otra vez a juzgar el mundo. Busquemos Apocalipsis capítulo 19. Apocalipsis capítulo 19. Apocalipsis capítulo 19, el versículo 11. Les leo. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. ¿A quién indica? A nuestro Señor Jesucristo. El versículo 14, y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, y le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesús vendrá otra vez a juzgar el mundo, ¿sí o no? ¿De verdad? Jesús tendrá que venir 2 veces más.
antes de los 7 años de tribulación para llevarnos a nosotros. Cuando sea el fin de los 7 años de tribulación, también, para juzgar el mundo. ¿Sí me entiende? Entonces, volvamos, Mateo 16, el versículo 27. Mateo 16, el versículo 27. Mateo 16, 27. Les leo, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Está hablando, imagínense, está hablando sobre Jesucristo que vendrá a llevarnos a nosotros, o sobre Jesucristo que vendrá a juzgar el mundo. Esta palabra, ¿qué indica? Está hablando sobre Jesucristo que vendrá a juzgar el mundo cuando sea el fin de los 7 años de tribulación. ¿Sí me entiende? Esta palabra no indica a Jesucristo que va a venir a arrebatarnos, sino a Jesucristo que vendrá a juzgar el mundo. ¿Sí me entiende? Mateo 16, 28. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. ¿Qué significa esto? Mire, aún Jesús no ha venido. Sin embargo, aquí Jesucristo, ¿con quién estaba hablando? Con los discípulos. Con los discípulos. Pero entre los discípulos habían algunos que vieron a Jesucristo que vendrá gloriosamente. Pero Jesucristo todavía no ha venido. Pero como algunos discípulos lo vieron, ¿cómo vieron a Jesucristo que vendrá gloriosamente? Veamos, esta palabra se ha cumplido después de 6 días. Veamos, Mateo, después de 6 días desde que Jesús habló esto con sus discípulos. Mateo capítulo 17, el versículo 1. 6 días después, así dijo, ¿no? 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Imagínense, ¿por qué entre los discípulos solamente Jesús llevó a los 3 discípulos solamente? ¿Por qué? Porque ellos vieron el rostro glorioso de Jesucristo y otros discípulos se quedaron abajo. Solamente Jesús los llevó a los 3 discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, porque ellos eran más fieles. Ellos le amaban más a Jesucristo y le seguían más al Señor Jesucristo. Por eso Jesucristo les amó más.
y les dio más gracia y les mostró más milagros de verdad. Ahora también sucede lo mismo. Hay algunos que aman más al Señor Jesucristo. Ellos le siguen más al Señor, se sacrifican más para el Señor. Entonces Jesús también los ama más, les da más gracia a ellos, les muestra más milagros, más ayuda, les derrama más bendiciones, de verdad. Por eso, ame más al Señor, como Pedro, Jacobo y Juan. Trabaje más fielmente para el Señor. Desee mucho sacrificarse para el Señor. Entonces el Señor les dará más gracia. Así como Pedro, Juan y Jacobo eran especiales ante Jesucristo. Jesús les trataba más preciosamente, más especialmente. Ojalá que ustedes también puedan ser especiales ante Jesucristo. Jesús les dará más gracia, más ayuda, les derramará más bendiciones, de verdad, de verdad. Jesús subió al monte alto, a un monte alto. ¿Qué monte será? No sabemos, no sale en la Biblia. Lo importante es que Jesús se transformó en un monte alto ante sus discípulos, ante Pedro, Jacobo y Juan. Veamos el versículo 2. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Mire, Jesús se transformó, fue transformado gloriosamente, y su rostro estaba resplandeciente como el sol, ¿cierto? Más que el sol. Y sus vestidos también se hicieron blancos como la luz. Era muy glorioso. Así es nuestro Señor. De esta forma vendrá pronto. Primero, para llevarnos. Segundo, para juzgar el mundo. ¿Sí o no? Mateo 16, 28, vea. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Según esta palabra, entre los discípulos habían algunos que podían ver el aspecto glorioso del Señor, que vendrá gloriosamente. ¿Quiénes serán? Pedro, Jacobo y Juan. Después de 6 días, realmente ellos vieron a Jesucristo glorioso. ¿Sí o no? Mateo 17, 2. Y se transfiguró delante de ellos. Delante de ellos. ¿A quiénes indican? A ellos. Pedro, Jacobo, Juan. Ellos vieron el rostro glorioso de Jesucristo. De verdad, el Señor vendrá de esta forma.
Apocalipsis, capítulo 1. Apocalipsis 1, 13. Apocalipsis 1, 13. Al 17 les leo. Es la forma de nuestro Señor, que es muy glorioso. Normalmente nuestro Señor es así. Veamos. Apocalipsis 1, 13. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos, como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. ¿Quién vio a Jesucristo glorioso? Juan, el discípulo Juan. Mire, en un monte alto, Juan le vio a Jesucristo que se transformó y que era glorioso, ¿sí o no? Y después otra vez le vio a Jesucristo mismo, que es muy glorioso, ¿sí o no? En este momento, mire, cuando él estaba en un monte alto, tenía mucho miedo y mucho temor, ¿sí o no? Y esta vez también. Es obvio, porque nuestro Señor Jesús es muy glorioso, de verdad. Si usted estuviese ahí, ¿no habría tenido miedo? ¿Por qué no? Realmente habría tenido mucho miedo y mucho temor, porque Jesucristo es santísimo y muy glorioso. Es la forma de nuestro Señor Jesucristo, es normal. Normalmente Jesús es así. Pero lo importante es que nosotros también seremos transformados como nuestro Señor Jesucristo, que es muy glorioso. Nos haremos así, de verdad. Así dijo. Si vemos en la Biblia, veamos. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, el versículo 20. Filipenses capítulo 13, 3. Filipenses, no hay capítulo 13. Filipenses capítulo 3, el versículo 20 al 21. Filipenses 3, 20, les leo. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Así dijo, ¿sí o no?
el Señor Jesucristo nos hará transformar como su cuerpo glorioso. ¿Sí o no? Es verdad. Imagínense, Juan sentía mucho miedo ante el Señor, que es muy glorioso. ¿Por qué? Porque Él era muy glorioso. Pero maravillosamente el Señor nos hará transformar gloriosamente. Nos haremos como el cuerpo del Señor Jesucristo, que es muy glorioso. ¿No es sorprendente? ¿No es maravilloso? Aquí dice el versículo 21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. El cuerpo de la humillación nuestra indica nuestro cuerpo débil. De verdad, nuestro cuerpo es muy débil. Tenemos el pecado por naturaleza y fácilmente caemos y pecamos. De verdad. Estamos cansados, teniendo una batalla larga contra nuestro cuerpo y nuestro pecado por naturaleza. ¿Sí o no? Nuestro cuerpo realmente es muy débil. Sin embargo, y también, mire, si usted se hiere, ¿le duele o no? Le duele. Si tiene un accidente de tránsito, ¿podría morir o no? Podría morir. Si tiene algún virus o el virus el coronavirus, podría morir. Así nuestro cuerpo es muy débil. Si si se mete en el mar sin poder nadar bien, entonces podría morir, ¿no? Si cae desde el lugar alto, muere. Así, nuestro cuerpo es muy débil, de verdad. ¿Sí o no? Pero el cuerpo glorioso del Señor nunca muere. Algún virus podría matar nuestro cuerpo glorioso. No. Mire, Jesucristo subió al cielo después de resucitar, ¿sí o no? Entonces, ¿realmente Él puede volar? ¿Jesús puede volar o no? Sí puede volar, ¿cierto? De repente apareció ante los discípulos que estaban escondidos. De repente Jesús apareció ante ellos, ¿sí o no? Si tenemos el cuerpo glorioso, podremos volar. Y podremos ir al lugar donde queremos ir. Ahora, aquí el versículo 21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, de verdad. Tendremos el cuerpo glorioso, como el cuerpo del Señor, de verdad. Entonces, Jesucristo, ¿por qué no vino hace 2000 años de esta forma?
si Jesús hubiese venido de esta forma, no habría muerto. Nadie puede matar a Jesucristo, que tiene el cuerpo glorioso. Si Él hubiese tenido el cuerpo, si Él hubiese tomado el cuerpo glorioso, no habría muerto. Por eso vino en forma del hombre, de verdad. Él habría sido guapo hace 2000 años. ¿Qué le parece? No, Jesús no era guapo. Si vemos en la Biblia, dijo que Jesús no tenía hermosura. Significa que no era guapo. Por eso, la gente le menospreciaba a Jesucristo, porque el hombre hace acepción, ¿sí o no? Y ve el rostro primero. Jesús no era guapo. Busquemos Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53, el versículo 2. Isaías capítulo 53, el versículo 2. Les leo: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Jesús no era atractivo, ni guapo. No tenía hermosura, ¿sí o no? Pero cuando el Señor venga otra vez, gloriosamente vendrá, de verdad. Y ahora, después de resucitar, ya nuestro Señor Jesús es glorioso, es hermoso. Volvamos, Mateo 17:3. Mire, ahora no somos muy guapos, de verdad, como es Cristo, ¿no? Carnalmente, espiritualmente somos hermosos, pero carnalmente no somos muy guapos. Aquí hay alguien que es muy guapo como actor, ¿no? Como actriz. Aquí no hay. Aquí, mire, aquí dice, como raíz de tierra seca. Se ve feo, ¿sí o no? Raíz de tierra seca. No se ve bonita. No hay parecer en él, ni hermosura. Jesús no tenía hermosura. Más sin atractivo. Sin atractivo. Jesucristo no era guapo. Nosotros tampoco. Pero cuando el Señor venga, seremos muy hermosos como nuestro Señor Jesús, ¿sí o no? Es verdad. Por eso, aunque usted no sea muy guapo, no se preocupe, tenga esperanza. Y aunque usted no esté sano, no se preocupe. Ya será muy sano. No morirá eternamente.
Aunque usted tenga alguna enfermedad, no se preocupe. Ya se hará como nuestro Señor. Será transformado, de verdad, no se preocupe. Es nuestra esperanza, de verdad. Volvamos, Mateo 17:3. Mateo 17:3. Mateo 17:3. Les leo. Y he aquí, les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. O sea, Moisés, de repente aparecieron Moisés y Elías. O sea, ellos eran los profetas representantes del Antiguo Testamento. Moisés era un profeta muy especial. Él directamente conversaba con Dios. No había tal profeta. A veces Dios se mostró, se manifestó a través de sueño a los profetas. Pero Moisés siempre hablaba directamente con Dios. Era muy especial, de verdad. Y Elías también. Moisés e Elías, de verdad, son los profetas representantes del Antiguo Testamento. Imagínense, Moisés murió, ¿sí o no? ¿Cuándo? Cuando él tenía ¿cuánto? 130. ¿Ah? 100, 110, 40, 140, 120. Cuando él tenía 120 años, murió. Pero si vemos aquí, él estaba vivo o no. Estaba vivo, ¿cierto? ¿Qué lección podemos tomar? Moisés, así como, mire, Moisés realmente murió, pero estaba vivo. Asimismo, hay muchos salvos que han muerto, ¿sí o no? Ellos se levantarán y resucitarán como Moisés, que estaba vivo. ¿Sí me entiende? O sea, Moisés es el modelo y la sombra de los salvos que han muerto. Moisés es el modelo y la sombra de los salvos que resucitan y que se levantan. De verdad, a nuestro alrededor también hay algunos hermanos que han muerto, pero ellos se levantarán y resucitarán como Moisés. De verdad, Moisés es el modelo y la sombra de los salvos muertos que resucitarán y se levantarán. Y entonces Elías, si vemos en el Antiguo Testamento, Elías, ¿murió o no murió? Él no murió. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué no murió? Dios lo llevó, ¿cierto? Si vemos Génesis capítulo 5, también había un hombre que fue llevado sin morir. ¿Quién era? Enoc.
Enoc también fue llevado. Elías también. Enoc y Elías, que fueron llevados por Dios sin morir, es el modelo y la sombra de los salvos que serán arrebatados. El Señor pronto vendrá, entonces nosotros seremos llevados por el Señor. Por lo tanto, Moisés es el modelo y la sombra de los salvos muertos que resucitarán y se levantarán. Así como Moisés estaba vivo, los salvos muertos revivirán, resucitarán. Y Elías es el modelo y la sombra del salvo que será arrebatado y será llevado. Así como Elías fue llevado por Dios sin morir, nosotros también seremos transformados y llevados por el Señor pronto, cuando Él venga. ¿Sí o no? Es verdad. Los dos profetas representantes del Antiguo Testamento nos están dando una lección muy importante, que todos los salvos se resucitarán, así como ellos estaban vivos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, el versículo 16. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, el versículo 16 al 17. Les leo. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquí dice, descenderá del cielo. Jesús vendrá pronto del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Moisés salió primero, ¿no? Moisés murió, pero estaba vivo. Es el modelo del salvo muerto que se resucitará, que resucitará. Primero los muertos, los salvos muertos, los muertos en Cristo resucitarán primero, ¿sí o no? Así como Moisés estaba vivo. El versículo 17, luego y después, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, con los muertos en Jesucristo, en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Es nuestra gran esperanza, de verdad. Por eso, aunque tengamos dificultades, podemos soportar y vencer. ¿Por qué? Pronto, después de un poco de tiempo, el Señor vendrá y nos arrebatará. Recibiremos a nuestro Señor en el aire y seremos llevados al cielo por el Señor, y ahí estaremos siempre con nuestro Señor Jesucristo, de verdad. Es nuestra gran esperanza y mayor esperanza. Lo importante es que los salvos vivos serán llevados sin morir, como Elías y como Enoc. Por eso, Elías es el modelo del salvo vivo
que será arrebatado. Y además, Moisés y Elías estaban conversando con el Señor Jesucristo, ¿sí o no? ¿Qué conversación ellos tenían? No sabemos, pero lo importante es que ellos se reunían con el Señor Jesucristo, ¿sí o no? Asimismo, nosotros también nos reuniremos con nuestro Señor siempre, de verdad. Acercándonos a Él. Los muertos en Jesucristo se levantarán y resucitarán. Y nosotros que estamos vivos, seremos llevados sin morir, como Elías, de verdad. Volvamos, Mateo 17, 4. Mateo capítulo 17, el versículo 4. Les leo. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estamos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas. ¿Se usa enramadas? Es carpa. Es la carpa. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. ¿Qué está diciendo Pedro? Pedro tal vez quería servirles al Señor Jesús, a Moisés y a Elías. Por eso dijo así. No. Él no tenía mente. Por tener mucho miedo. Estaba hablando sin mente. Señor, creo que necesitarán una carpa. Voy a preparar 3 carpas. ¿Dónde está carpa? En el monte alto. Voy a preparar las 3 carpas. Uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. ¿No? ¿Qué te parece? ¿Te parece bien? Estaba sin mente. Por sentir mucho miedo. De verdad. Aquí mire, Mateo 17, 6. Mateo 17, 6. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Sentían mucho miedo y temor, ¿sí o no? Por eso Pedro estaba hablando sin mente, de verdad, sin pensamiento. No quería que él deseaba servirles, sino que sentía mucho miedo y estaba hablando sin mente. ¿Sí me entiende? Mateo 17, el versículo 5, les leo. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. En este momento, mire, los 3 discípulos sentían mucho miedo y temor por el rostro de Jesús, por Jesucristo que fue transformado. Y además hubo una voz desde la nube. ¿Sentía más temor o no? Sí, sentía más miedo y temor, de verdad. Pero si vemos aquí, Dios, ¿qué dijo? Este es mi amado, mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Así dijo, ¿no? Entonces, escuchando esta voz, los 3 discípulos
¿qué habrían pensado sintiendo miedo? Ellos entendieron muy bien que Jesucristo es el Hijo de Dios, que es muy glorioso. ¿Por qué? Dios le testificó a Jesucristo ante ellos, ¿sí o no? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Así dijo. Dios mismo testificó a Jesucristo. Ellos creyeron muy bien en Jesucristo, entendiendo muy bien que Jesucristo es el Hijo amado de Dios. ¿Sí o no? Por eso, se veía altísimo Jesucristo. ¿Sí o no? Mire, mientras escuchan el sermón, si de repente desde el cielo hay una voz, una voz de Dios, entonces, ¿no?, ¿se asustarán o no? Y dijo, este es mi hijo, este es mi, ¿no?, mi siervo amado, a él oíd. Sí, así viene, hay una voz del cielo, entonces, ¿sentirá miedo o no? ¿No? Y se verá alto o no, predicador, pastor. Sí, es verdad, pero no me pasará esto, no se preocupe. O sea, los 3 discípulos sentían mucho miedo y temor. O sea, pero lo importante es que Dios mismo testificó a Jesucristo, ¿sí o no? Y todo el Antiguo Testamento también. Todos los profetas también. Los apóstoles también. Toda la Biblia también. Y además, el Espíritu Santo también. O sea, Jesucristo es el protagonista del mundo y de la Biblia. Toda la Biblia testifica a una persona. ¿A quién? A Jesucristo. Dios también. Mire, aquí dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. El Espíritu Santo también está testificándole a Jesucristo, sin cesar, ¿sí o no? Jesucristo es el protagonista de nuestra vida, del mundo y de la Biblia. La historia de la humanidad también fue dividida desde que Jesús nació, ¿sí o no? Antes de Cristo, después de Cristo, ¿sí o no? Él es el protagonista del mundo. Mire, Él vino a nosotros. Hemos recibido la salvación. Desde que hemos recibido la salvación, nuestra vida también fue dividida antes de Cristo, antes de la venida de Cristo, después de la venida de Cristo en nuestra vida, ¿sí o no? Antes de encontrarnos antes de encontrarnos con el Señor, después de recibir la salvación, es muy diferente, ¿sí o no? Nuestra vida fue dividida. Antes de Cristo, después de Cristo. ¿Cierto? Por eso, Jesucristo es el protagonista de nuestra vida.
Juan, Juan 1, 45. Juan 1, 45, les leo. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley. Moisés testificó a Jesucristo, escribiendo sobre él, profetizándole a él, profetizando sobre él, ¿sí o no? Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas. La ley de Moisés, ¿qué indica? Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Moisés escribió los 5 libros. Indican los 5 libros del Antiguo Testamento que Moisés escribió. Y también, así como los profetas, a Jesús. Todos los profetas testificaron a Jesucristo, escribiendo, profetizando sobre él, ¿sí o no? Moisés en la ley, escribió Moisés en la ley, así como los profetas a Jesús, el hijo de José. Indica todo el Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento testifica a una persona, a Moisés, ¿sí o no? Perdón, a Jesús. Uy, grandemente me equivoqué. Casi me equivoco. Mire, pero Dios me hizo entender mi error. A veces paso sin poder entender, teniendo error, dando prédica. Bueno, todo el Antiguo Testamento solamente testifica a Jesucristo, ¿sí o no? Toda la Biblia también. Veamos. Juan 5, 39. Juan 5, 39. Juan 5, 39, les leo. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñad las Escrituras. Las Escrituras indica la Biblia, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. A través de la Biblia podemos aprender muy bien sobre Jesucristo. ¿De verdad? Hemos recibido la salvación aprendiendo la Biblia y más detalladamente sobre Jesucristo. Ellas son las que dan testimonio de mí. Ellas indican toda la Biblia. Son las que dan testimonio de mí. Toda la Biblia testifica a Jesucristo. A través de Jesucristo, aprendiendo detalladamente sobre la Biblia, sobre Jesucristo, uno puede tener la vida eterna y recibir la salvación. ¿Sí o no? Esto significa.
De verdad, toda la Biblia testifica a una persona, a Jesucristo. Él es el protagonista de la Biblia, ¿cierto? Y además, Dios mismo testificó a Jesucristo. Mateo 3, 16. Mateo 3, 16. Mateo 3, 16. Mateo 3, 16 les leo. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios, que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Dios le testificó a Jesucristo, ¿sí o no? Una vez en el monte alto y una vez cuando Jesús se bautizó, ¿sí o no? Dos veces Dios testificó a Jesucristo. Y también el Espíritu Santo. Aquí mire, el versículo 16, en la parte final, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Descendía como paloma y venía sobre él. El Espíritu Santo también le testificó a Jesucristo. Venía sobre él. Por eso, Juan Bautista, viendo el Espíritu Santo que cayó encima de Jesucristo, creyó en Jesucristo. Porque si vemos en la Biblia, así está profetizado. Isaías, capítulo 11. Isaías, capítulo 11. El versículo 1. Isaías, capítulo 11. El versículo 1 al 2. Aquí mire, Isaías capítulo 11, el versículo 1, les leo. Saldrá una vara del tronco de Isaí. ¿Quién era Isaí? Isaí era el papá de David. ¿Sí me entiende? Era el papá de David. Es una profecía sobre Jesucristo, que vendrá de la tribu de David y de Judá. Saldrá una vara del tronco del Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente
en el temor de Jehová. Está profetizado sobre Jesucristo, ¿sí o no? Aquí mire, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Si vemos en la Biblia, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo venía a él, allí dijo, ¿no? Juan Bautista entendió esta palabra, supo sobre esta palabra. Por eso, viendo el Espíritu Santo que cayó encima de Jesucristo, él creyó en Jesucristo. Veamos. Juan 1:33. Al principio, Juan Bautista no conocía a Jesucristo, pero viendo al Espíritu Santo que estaba encima de Jesucristo, creyó en Jesucristo, porque sabía sobre esta palabra, esta profecía que está escrito en Isaías. El versículo 33. Juan 1:33. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él. Ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. No conocía a Jesucristo, pero sabía sobre esta palabra, ¿sí o no? Por eso, viendo al Espíritu Santo que estaba encima de Jesucristo, él creyó en Jesucristo, que está profetizado en el Antiguo Testamento. ¿Sí o no? Aquí mire, el versículo 31. Y el versículo 31. Y yo no le conocía, más para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo bautizado con agua. Él no lo conocía, pero según su misión, trabajaba fielmente haciendo el bautismo. ¿Para qué? ¿Para qué? Para testificar a Jesucristo. Para que el Señor Jesucristo aparezca. Juan Bautista creyó en Jesucristo viendo al Espíritu Santo que estaba encima de él. ¿Sí o no? Es verdad. Entonces, según la profecía que está escrito en Isaías, el Espíritu Santo venía a él, cayó encima de él. ¿Sí o no? Es que el Espíritu Santo también le testificó a Jesucristo, conforme a la Biblia, según lo que está escrito en Isaías. ¿Sí o no? ¿Sí me entiende? Entonces, mire, este es mi Hijo amado, a él oíd, en quien tengo complacencia, a él oíd. Dios mismo testificó a Jesucristo. El Espíritu Santo también. Todos los profetas, todo el Antiguo Testamento, toda la Biblia también, ¿sí o no? Y todos los salvos también. ¿Qué es la misión de nosotros? Anunciar Jesucristo, anunciar el Evangelio y Jesucristo, ¿sí o no? Jesucristo es nuestro Salvador y el protagonista del mundo. Para testificarle a Él, estamos aquí y estamos vivos. El propósito de nuestra vida es testificarle a Jesucristo y salvar a las almas anunciando el Evangelio de Jesucristo, de verdad.
Juan 15, 26. Juan 15, 26. Juan 15, 26. Les leo. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. El Espíritu Santo, ¿qué obra? ¿Qué trabaja? ¿Qué hace? Solamente Él testifica a Jesucristo, es su obra. Entonces, ¿qué es nuestra obra y nuestra misión? Predicar el Evangelio y Jesucristo. Y especialmente el Espíritu Santo no trabaja solito, nunca, sino que siempre desea trabajar con nosotros, utilizándonos. Por eso, cuando predicamos fuertemente el Evangelio, la palabra de Dios, el Espíritu Santo puede operar y trabajar muy bien. Pero si no trabajamos, el Espíritu Santo tampoco puede trabajar ni testificar a Jesús. Pero sin cesar, si anunciamos el Evangelio, el Espíritu Santo nos utilizará muy bien, operará grandemente. Primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9. Les leo. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mire, estábamos en el pecado, en el mundo y en las tinieblas, ¿sí o no? Pero Él nos llamó y nos salvó. Y fuimos llamados por el Señor. Y estamos en el Señor, en la iglesia y en la luz, ¿sí o no? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿A quién indica? A Jesucristo. ¿Por qué Jesús nos salvó y nos llamó? Para que podamos anunciar el Evangelio de nuestro Señor a los demás. Es nuestra misión que Dios nos dio. Es el propósito que Jesús nos salvó. Por eso los apóstoles solamente vivían para el Señor, anunciando el Evangelio de Jesucristo, y los profetas también recibieron la salvación creyendo en Jesucristo que iba a venir. Y solamente ellos vivían para el Señor, profetizando y testificando sobre Jesucristo. O sea, sobre Jesucristo que iba a venir. Según las profecías de ellos, Jesús vino a este mundo a quitar nuestros pecados. Y Él cumplió todas las profecías que están escritas en el Antiguo Testamento. Por eso los apóstoles solamente predicaban y anunciaban el Evangelio de Jesucristo, y sobre Jesucristo que cumplió su misión. Por eso los apóstoles siempre predicaban sobre eterna redención
sea, sobre la muerte de Jesús, sobre la muerte de Jesús y la resurrección de Él, de verdad. O sea, los profetas predicaban a Jesucristo que iba a venir. Y los apóstoles predicaban a Jesucristo, sobre Jesucristo que vino. Así hay diferencia. Pero lo importante es que todos ellos predicaban y testificaban a Jesucristo. ¿Sí o no? Nosotros también fuimos llamados por el Señor para que podamos predicar y anunciar el Evangelio de Jesucristo. Nosotros también anunciamos sobre Jesucristo que vino, como los apóstoles. Jesucristo vino y quitó nuestros pecados. Tenemos que salvar a las almas anunciando este evangelio muy valioso de Jesucristo durante toda nuestra vida. Es nuestra misión y el propósito de vivir en este mundo hasta que el Señor venga. Mateo 17, casi terminando. Mateo 17, 9. Mateo 17, 9. Mateo 17, 9. Les leo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó, diciendo: no digáis a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Jesús les mandó: no digáis a nadie la visión que ha visto, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. ¿Por qué dijo esto? Porque los fariseos y los escribas, los israelitas, habrían podido interrumpirle a Jesucristo y su obra. Por eso les dijo esto. Y los 3 discípulos lo guardaron. Antes de resucitar, antes de que Jesucristo resucite, ellos nunca habrían dicho nada, lo que habían visto. Pero después de que Jesús resucitó, sí, sale este asunto en la Biblia. Veamos. Segunda de Pedro, capítulo 1, 16. Segunda de Pedro 1, 16. Segunda de Pedro 1, 16. Les leo. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pero pues, cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Pedro, escribiendo la carta, estaba recordando lo que había visto. ¿Sí o no? Él estaba meditando en Jesucristo
que fue transformado en un monte alto, ¿sí o no? Esto indica a Jesucristo que vendrá otra vez gloriosamente. Aquí dice, mire, el versículo 16, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Está hablando sobre la venida del Señor Jesucristo, refiriéndose lo que ha visto, lo que él había visto en el monte, refiriéndose sobre Jesucristo que fue transformado, meditando en lo que había visto en el monte alto, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Por qué lo escribió? Porque él deseaba que todos los salvos lo sepan. Y Jesucristo, ¿qué dijo? Jesucristo dijo así: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Así dijo, ¿no? Jesús dijo sobre su venida gloriosa, ¿no? Algunos entre vosotros hay algunos que podrán ver a mí. ¿Qué vendrá? Perdón. Entre vosotros hay algunos que vendrán, hay algunos que podrán ver a Jesucristo que vendrá gloriosamente. Y después de 6 días, realmente los 3 discípulos vieron al Señor Jesucristo que fue transformado. Era el aspecto glorioso del Señor Jesucristo que vendrá otra vez a llevar a los salvos y a juzgar el mundo. ¿Sí o no? Por eso, Pedro entendió muy bien sobre la venida del Señor Jesucristo, que es muy gloriosa. ¿Sí me entiende? Por eso dijo esto y lo escribió, para que todos los hermanos lo sepan y sepan que Jesucristo seguramente vendrá gloriosamente. No solamente a los salvos en esa época, sino a nosotros también. Pedro está hablando, nos está hablando que Jesús vendrá seguramente y gloriosamente. ¿Sí o no? Es verdad. Pedro realmente escribió esta carta con el corazón anheloso, meditando en lo que él había visto, para que todos los salvos sepan y crean que Jesús vendrá seguramente otra vez. Última palabra, Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, el versículo 37. 35. Cha 35, les leo: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas.
Lucas capítulo 12, el versículo 35. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa, y vendrá a servirles. El versículo 40. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. 42. Y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa, para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. 44. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzaré a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá con los infieles. Aquí, aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Ok. Significa que el que vela y se despierta, cuando el Señor venga, lo recibirá muy bien y lo servirá, y le dará mucha recompensa y mucho elogio. Al contrario, el que no vela, el que no se despierta, y quien no hace bien la vida cristiana, cuando el Señor venga, lo reprochará fuertemente, lo azotará duramente. Así dijo. El Señor está cerca, pronto vendrá. Según nuestra vida cristiana, Él nos reprochará o nos elogiará. ¿Sí me entiende? ¿De qué forma tenemos que hacer la vida cristiana? Tenemos que tener miedo y temor, porque el Señor gloriosamente vendrá. Vendrá pronto. Imagínense, el Señor es el dueño. Obviamente tenemos que servirle a Él. Sin embargo, el Señor, que es nuestro dueño, nos servirá y nos recibirá. Es una verdad muy impactante. Así como el Señor sirvió a sus discípulos lavando los pies sucios de sus discípulos, Él nos servirá y nos recibirá de verdad. Vamos a velar y despertarnos, y vamos a seguir predicando fuertemente, y vamos a trabajar más para el Señor. Sacrifiquémonos más para nuestro Señor. Es velar y despertarnos. Siempre vamos a vivir para el Señor centrándose en la iglesia. Es velar y despertarnos. Entonces el Señor nos servirá, nos elogiará y nos recibirá con mucho gusto, con mucha alegría, de verdad.
Hoy hasta aquí. Oremos juntos. Dios Padre misericordioso, te damos gracias por enseñarnos tu palabra preciosa. De verdad, somos muy débiles, ignorantes y necios. Ayúdanos y danos tu mucha sabiduría. Sopórtanos, aunque tengamos errores y muchas culpas. Entiéndenos y danos tu mucha gracia. Queremos ser fieles, velar y despertarnos. Ayúdanos para que podamos guardar muy bien nuestra fe y nuestro corazón y hacer bien la vida cristiana sin cesar hasta que tú vengas. Bendice a todos los hermanos. Levanta nuestra iglesia y la iglesia de Puerto Viejo más y más con tu palabra y tu gracia. Solamente te damos la gloria a ti, Señor. Agradeciéndote en el nombre de Jesús hemos orado. Amén.